Segundo bloque de diagnóstico social. El programa especial de hoy es sobre finanzas. Vamos a hacer 3 otros especiales más de finanzas para empezar el 2022 con algo de consejos financieros para la ciudadanía, para que puedan tomar medidas precautelar su bienestar, en vista de que se viene un año muy conflictivo, no solamente para Ecuador, sino también para el mundo entero. Y, economista, quería preguntarle, ¿cómo está la situación del dólar a nivel internacional, tomando en cuenta de que Estados Unidos ha tenido una impresión gigantesca de dólares a partir de, no solamente en estos últimos años, ya Obama, yo viví en Estados Unidos en el 2015 y Obama había pedido dinero del Congreso para aumentar el techo de la deuda de ese país, y han venido repitiéndose estas consecuciones de pedidas de impresión de dólares. No solamente en el gobierno de Obama, también lo hizo Trump y Biden lo multiplicó por mucho más. Y a nivel internacional se está hablando de una desdolarización de los países o de los grandes mercados de dinero, ¿no? Ya no se está manteniendo mucho los bonos de la Reserva Federal, se están vendiendo, China está bajando su nivel de dólares, lo mismo Rusia, lo mismo la India. No sabemos muy bien cómo está la Unión Europea, pero entendemos de que se está empezando a comerciar o a comprar petróleo en otras monedas. ¿Qué pasa en el mundo con el dólar? Bueno, el dólar seguirá reinando durante muchísimos años. Lo que estamos viendo en este momento pueden ser fluctuaciones en la composición de portafolios de inversiones que pueden estar dirigidos a activos no valorados en dólares, básicamente por los rendimientos que podrían estar generando justamente por una eventual depreciación de la moneda estadounidense. Pero el Bitcoin, que ahorita se volvió una moda. Sí, el Bitcoin obedece a otra lógica, son monedas dentro del conjunto de las monedas criptográficas que operan más bien desde una perspectiva de amenaza en términos geopolíticos a cómo operan los sistemas financieros tradicionales. Y en ese sentido, y el diseño de estas criptomonedas las ha vuelto más que un medio de pago, una reserva de valor, es decir, se vuelven un activo que puede generar rendimientos desde una perspectiva más bien especulativa. Pero ¿qué es lo que pasa con el dólar y la política de expansión monetaria de los Estados Unidos que se la viene llevando a cabo desde el año 2009? Que es lo que le sacó a los Estados Unidos de esa crisis, y es lo que no sucedió con los países europeos, principalmente de la zona euro, ya que el Banco Central Europeo mantuvo una disciplina monetaria que a la larga le ha costado muchísimo en términos de crecimiento económico, principalmente a los países con las economías más débiles en Europa. Pero los Estados Unidos, con este mecanismo que se llama el quantitative easing, logró salir de la crisis, y luego con el COVID-19 vuelve a salir nuevamente gracias a una emisión adicional de dólares. Pero esto también ya llegó a... Dice que el 70% de masa monetaria se ha impreso, o sea, de lo que existía de dólares en el planeta, Estados Unidos ha creado electrónicamente un 70% más. Sí, pero eso no es para nada malo. Okay. De hecho, ese es un mecanismo que debería aplicarse. Y aquí en el Ecuador se lo aplicó hasta 2018. Literalmente se crearon dólares desde el Banco Central del Ecuador. Eso no es prerrogativa exclusiva de la Reserva Federal. La creación de dinero es vía crédito, y si los bancos centrales otorgan crédito, es creación de dinero. Por la tasa de interés se crea dinero. Ya. No, la tasa de interés en los Estados Unidos se utiliza justamente como un atractivo para que el sistema financiero privado se endeude con recursos de la Reserva Federal. Entonces la tasa de interés baja, entonces es mucho más barato el financiamiento, pero ¿de dónde salen los dólares con los que se financia el sistema financiero privado y también el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? Con dólares que surgen del crédito que da la Reserva Federal. Pero la emisión de dólares. Sí, pero esto ha permitido justamente que la economía estadounidense pueda sostenerse frente a todas estas circunstancias. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el dólar seguirá reinando en el mundo? Sí, ¿por qué? Porque la mayoría... ¿Por qué se iría en contra de la naturaleza de la devaluación normal de una moneda que se emite mucho? Porque la mayoría de los países mantienen sus reservas principalmente en dólares. Claro, entonces a nadie le conviene, exactamente, entonces a nadie le conviene que el dólar pierda valor, porque simplemente se empobrecerían de forma inmediata los países en términos de sus reservas. Entonces todo el sistema termina operando en
función también del interés de los tenedores de las inversiones en dólares, y como digo, las reservas internacionales de la mayoría de los países del mundo están fundamentalmente configuradas en esa moneda. En esa moneda, sí. Como Argentina, por ejemplo. Y Argentina y otros países de nuestra región, de América del Sur, tienen sus mayores reservas en dólares. Algunos países, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que han vivido una crisis de larga data, de 20 años y más, están emprendiendo aventuras extravagantes, se podría decir, porque no se han visto cosas parecidas, como tener como moneda de uso legal el Bitcoin en El Salvador y crear una Bitcoin City y tratar de salir de la deuda a través de otro tipo de inversiones. Y también existe la posibilidad de que otros países, por ejemplo Rusia, empiece a invertir mucho en oro desde hace muchos años, y China también, ¿no? En grandes cantidades, pese a que es un mercado manipulado. ¿Qué es lo que le conviene al Ecuador, tomando en cuenta la posibilidad de una tasa de interés que nos acaban de mencionar el día de hoy, que en Estados Unidos bordea el 6%? O sea, se acepta, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, acaba de aceptar que la tasa de inflación de Estados Unidos no es momentánea, va a quedarse, va a durar probablemente todo el año que viene, y que la que actualmente aceptan o ellos reconocen es el 6% en Estados Unidos. Aquí también, ¿por qué no se da ese fenómeno de que allá empieza a subir el precio de la comida y esas cosas, y aquí en cambio no, aquí en cambio baja? A ver, vamos primero con la tasa de interés. A ver, ¿qué es lo que sucede? Las tasas de interés operan en función de los mercados financieros y es el precio del dinero. En el caso ecuatoriano, es el precio del dinero que se da como crédito dentro del país, y nuestro sistema financiero está prácticamente aislado del resto del mundo. Entonces, por eso opera con tasas de interés mucho más altas, sí, ya que los flujos de capitales financieros son muy limitados, y son limitados precisamente porque a través de la normativa local se ha establecido barreras para que no entre financiamiento del exterior hacia el ciudadano común, justamente desde una perspectiva de mantener un oligopolio bancario acá que pueda aprovecharse de tasas de interés más altas. Ahora, el tema de inflación. ¿Qué es lo que sucede? El Ecuador, como país dolarizado, tiene evidentemente costos altos de producción, fundamentalmente costos laborales comparativamente con otros países. Eso no quiere decir que acá los trabajadores tienen mayor poder adquisitivo que en otros lados, justamente porque también tenemos un nivel de precios bastante altos desde la perspectiva del consumo. Pero ya frente a competidores de nuestras exportaciones en mercados internacionales, ahí tenemos una desventaja. Pero ¿qué es lo que hizo Moreno y que continúa Lasso? Nosotros no tenemos como Colombia o como Perú, que son nuestros principales competidores. Tenemos una balanza desfavorable. Vamos a invitar al presidente del COMEX, de esta asociación de exportadores del Ecuador. Ecuador está en balanza en desventaja con Perú y con Colombia. El comercio bilateral. Bilateral, exactamente. Pero el problema no es el comercio con ellos, es que nosotros estamos compitiendo con ellos. Por ejemplo, competimos con Colombia con las exportaciones de banano en Europa, de flores en Estados Unidos, lo etcétera, mismo que etcétera. Sacamos nosotros, ellos también. Exactamente. Entonces ellos pueden vender un kilo de banano mucho más barato porque sus costos laborales son más bajos. Entonces, por el peso. Exactamente. Y cada que hay algún problema, de algún shock externo, ellos tienen la capacidad de devaluar su moneda. En realidad es depreciación de la moneda, pero ellos pueden controlar el valor de su moneda y con eso abaratan sus costos de producción. Nosotros no podemos hacer eso con el dólar. Perdón, un quiebre, que nos vayamos del camino, pero quiero hacerle una pregunta que todo el mundo pregunta a nivel mundial. ¿Hubo algún momento del gobierno de Rafael Correa, porque sabemos que usted fue asesor de ese gobierno casi en la larga de los 10 años, ¿hubo algún momento en el que hubo la posibilidad o tuvieron la intención o vieron las circunstancias positivas como para salir de la dolarización? Para nada, al contrario. Ya se defendió la dolarización a capa y espada, y de hecho puedo comentar ahora que a fines del 2015, diciembre, tuvimos graves problemas en el sentido de que cayeron las reservas internacionales del Banco Central, porque estas fueron retiradas por el banco más grande, el banco privado más grande de este país, por una necesidad importantísima, una demanda de dinero físico, porque las reservas internacionales del Ecuador también están constituidas por dinero físico. Cada dólar que cargamos en el bolsillo tiene que salir de las
reservas internacionales. Entonces era por una circunstancia que se dio en un contexto particular y esto podría haber afectado la dolarización, y desde el Banco Central se tomaron todas las acciones necesarias para sostenerle como sea al sistema monetario. Así que eso de que en el gobierno de Correa se pretendió salir de la dolarización es totalmente falso. Sí, bueno, algunos economistas argentinos nacionalistas y de otros países siempre le han cuestionado y le preguntan al economista Correa cuando va a esos países por qué mantuvieron la dolarización y por qué no buscaron alguna alternativa para poder tener una moneda nacional o soberana. Pero mi pregunta era realmente, más bien, la dolarización ha sido como una herramienta para poder salir de las crisis momentáneas o de las malas circunstancias. O sea, no hemos tenido hasta ahora un momento positivo, un momento realmente beneficioso como para poder decir, bueno, vamos a empezar con una moneda propia, o podría darse esa circunstancia en algún momento. Por ejemplo, le comento esto por el sucre, este método de cambio que desde Venezuela se quiso implementar en toda la región, y que con estos nuevos gobiernos de izquierda, que son soberanistas, nacionalistas y regionalistas, probablemente con un Lula en el gobierno de Brasil, podría permitirse que se proponga una moneda regional. Incluso con el presidente mexicano López Obrador, él también menciona la posibilidad de que nuestra región, o sea, la América de Español, la sudamericana, la centroamericana, tengan una moneda común. ¿Cree que Ecuador podría tener eso como una mejor alternativa al dólar en caso de que el dólar se deprecie? A ver, es que a veces se plantea la idea de que es, en vez del dólar, algo más, no necesariamente. Si es que hubiera una mejor versión de algo. El hecho de que exista una moneda a nivel regional no implica desplazar al dólar, porque hay muchos países que operan, bueno, no muchos, pero hay algunos países que operan con una cocirculación de más de una moneda. Y aquí mismo en América Latina tenemos el caso del Perú. En el Perú, si bien ellos tienen su moneda, el sol, pero podríamos hablar de un esquema de cocirculación, porque el dólar también circula libremente, y Venezuela de facto, en el caso del Perú, es amparado por las leyes, y uno puede hacer compras en el supermercado con dólares o con soles. Es decir, el hecho de que existe una moneda regional que pueda tener sus ventajas no necesariamente va a desplazarle por fuera al dólar. El Ecuador podría aprovechar justamente de poder operar con dos monedas en función de cada tipo de transacción y las ventajas que pueda generar cada moneda. Perfecto. Ahora, tomando en cuenta esto ya estamos hablando de temas monetarios, financieros, ¿cuál sería el consejo apropiado para que los ecuatorianos puedan manejar su cartera de monedas, digámoslo así? Porque, a ver, en los 90, cuando no existía la dolarización, cuando el sucre se iba depreciando, la mejor opción para los ecuatorianos, como lo pasa en Venezuela, que es un caso también terrible de devaluación, era la de ahorrar en dólares, invertir en dólares, comprar casas, vehículos o inmuebles o maquinaria en dólares. ¿Qué es lo que puede hacer el ecuatoriano promedio para sacarle un mayor provecho a cada uno de los dólares que tiene, tomando en cuenta de que es un dólar quizás barato en el sentido de que en las tasas de interés que te da una póliza de acumulación en el Ecuador no son buenas alternativas? O sea, vas a un banco con $20.000 y no te van a dar más allá del 3%, tal vez algún banco que quiera liquidez te va a dar tal vez un 4%, no sé si lo haya. Pero el ecuatoriano promedio está muy preocupado porque las casas son caras, los inmuebles son caros. Ponerte un negocio, emprender de alguna cierta manera acarrearía riesgos muy altos. Y si tú te metes a tomar un crédito, la tasa de interés de los bancos para un crédito para invertir en un negocio es terrible. Cuando, no sé, ¿qué es lo que usted considera? ¿Qué le dice a sus alumnos sobre la situación a futuro para este 2022? Bueno, a ver, la situación es gravísima la que se nos viene encima. Sí, tenemos ahora inclusive un decreto ley que entró de forma automática por Ministerio de la Ley, como se dice, que viene a afectar a la clase media en términos de seguirle quitando recursos. La ley de incentivos financieros. Exactamente. 15 días. Exactamente. Cuando lo que se necesita para reactivar la economía es impulsar consumo. ¿Por qué? Porque quien consume lo que está es demandando de las empresas y de cualquier unidad productiva que ésta produzca más, pues.
pues. Y si las empresas y hasta el último de los agricultores o el último productor de este país va a tener que vender más y va a producir más, por el otro lado va a demandar trabajo, pues eso significa creación de empleo. Sería lo contrario de lo que ha dicho en un TikTok el presidente Guillermo Lasso, de que los 25 dolaritos que va a ganar de más los ahorren y los tengan guardados. O sea, la solución sería más bien circularlo. Circular, exactamente. Y también pensar que alguien que gana $400 con $25 más va a tener capacidad de ahorro, eso es totalmente ridículo, ¿no? Pero quien sí puede tener una capacidad de ahorro, que también por el otro lado consume, también el consejo es consuma lo nacional, porque está reactivando la producción nacional, porque en cambio si es que destina esos recursos para adquirir productos importados, son dólares que salen del país y no se quedan en la economía, activando la economía ecuatoriana, que está muy deteriorada. Usted tuvo la posibilidad de una crisis debido al consumo, y qué bueno que podemos hablar de esto, porque mucho se habló de este tema en el país. La gente empezó a comprar en Colombia porque Colombia se devaluó y el dólar era fuerte para Colombia, entonces la gente empezaba a comprar, iba en vehículos y metía en la llanta, en donde sea, PlayStation, computadoras, lo que sea, desde esferos hasta cuadernos o ropa. Y la región norte del Ecuador se vio muy afectada, muy afectada. Hasta la fecha no se puede levantar. ¿Cuál era la solución que usted había? ¿Cuál fue la experiencia suya con esa experiencia, con esa catástrofe particular de balanza desfavorable? Le voy a poner más bien un ejemplo más amplio que el Ecuador pudo salir adelante. Acordémonos del año 2016. El precio del barril del petróleo cayó casi a los $20 por barril. Cuando yo estuve hecho cargo del ministerio, ya más adelante logramos un precio del barril de $43. Ahorita están vendiendo a 70, estamos en una situación crítica. Ahí, y ahí, con un precio del petróleo bajísimo, 2016, desastroso, con un terremoto encima, ya. ¿Qué es lo que sucede? Tuvimos evidentemente una caída del Producto Interno Bruto en 2016, pero para 2017 ya teníamos 3% de crecimiento. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Se aplicaron medidas justamente en el sentido de impulsar el consumo nacional. Acuérdense de las famosas salvaguardias que fueron tan criticadas desde los sectores importadores. ¿Qué eran las salvaguardias? Poner aranceles mucho más altos a productos no esenciales para la economía ecuatoriana, para que la gente compre menos productos importados. De ahí surge la famosa frase de la protesta de los nuteleros en Ecuador. Ahora, algo que es interesante y que le quiero decir a usted y también al economista Correa es que la vida, el tiempo a corto plazo les dio la razón, en el sentido de que Estados Unidos vota por un hombre llamado Donald Trump. Y Donald Trump gana las elecciones con una propuesta muy parecida a lo que Ecuador venía haciendo con las salvaguardias. Es decir, sentarse a negociar con cada uno de los países donde había balanza desfavorable para Estados Unidos y ponerle aranceles a esos países hasta que ellos tomen medidas compensatorias para Estados Unidos, en el sentido de comprar. Bueno, no me estás comprando motos, pero me compras autos. No me estás comprando, me estás vendiendo muchas lavadoras, pero me tienes que comprar más acero o petróleo o alguna de esas condiciones. Y Europa y Asia se sintieron apretadas, pero el hombre salió con la suya, utilizando la medida que ustedes tenían desde un país pequeño, que estaba tratando de buscar soberanía con su circulante, con su dólar. ¿Realmente funcionó la dolarización, perdón, las salvaguardias como le funcionó a Donald Trump? Efectivamente, porque el Ecuador históricamente ha tenido una balanza comercial privada deficitaria. Totalmente. Y la balanza comercial global ecuatoriana ha sido superavitaria o se ha mantenido en equilibrio gracias a las exportaciones públicas, principalmente de petróleo y algo de derivados. Entonces, en ese sentido, quien ha sostenido el comercio exterior ha sido el Estado ecuatoriano. Si nosotros analizamos el periodo que se aplicaron las salvaguardias, ahí sí tuvimos una balanza comercial privada con un saldo positivo, pequeñito pero positivo, efectivamente, y tuvimos ya un freno al drenaje de divisas de la balanza de pagos, que es lo que permitió sostener la dolarización con terremoto, con caída de los precios del petróleo y sin que la gente sienta para nada impactos en su bienestar. Tan es así que cuando empezamos esta entrevista yo indiqué que el Ecuador alcanzó el mínimo histórico de pobreza en diciembre de 2017 y la mejor redistribución de la riqueza en toda su historia.
Genial. Segundo bloque de diagnóstico social, vamos a un comercial. Regresamos en este especial de finanzas.